El millonario recibe mensaje de mendiga negra pidiendo leche y hace acción que sorprende. Sofía López tenía las manos temblorosas y el alma en pedazos esa mañana. El reloj marcaba ya las 10 y Mateo, su bebé de apenas 1 año, lloraba de hambre en la habitación oscura que compartían en un barrio olvidado de la ciudad. La desesperación la ahogaba. La última caja de leche había terminado y no tenía ni un peso para comprar otra. Su teléfono vibró en el suelo, pero era un mensaje que no estaba destinado a ella. Al enviar un pedido de ayuda a un grupo de vecinos por una equivocación táctil, el mensaje llegó directo al teléfono de Ricardo Gómez, el CEO más poderoso y adinerado de la metrópoli. «Por favor, no tengo cómo comprar leche para mi hijo», escribió Sofía, sin imaginar quién estaba al otro lado. Ricardo, un hombre de traje impecable y mirada fría, estaba en su oficina, rodeado por paredes de vidrio que separaban su mundo de cristal del mundo real, exactamente como el Q. En lugar de ignorar el mensaje, Ricardo sintió una chispa distinta. Sin más preámbulos, envió su respuesta. «He leído tu mensaje. Quiero ayudarte». Al día siguiente, Sofía se encontró en la imponente torre donde Ricardo comandaba su imperio. La diferencia era brutal, del polvo y la angustia a un mundo de lujo y oportunidades. Ricardo la contrató como su asistente personal. Para ella, era el boleto que buscaba para respirar con Mateo a su lado. Sin embargo, el brillo comenzó a desvanecerse rápido. Pasillos largos y silenciosos, secretos susurrados en oficinas cerradas, documentos falsificados. Sofía pronto descubrió la verdad que Ricardo no había querido revelar. Guillermo Torres, el CFO de la empresa, desviaba millones y manipulaba las cuentas con una precisión malsana. Cada vez que subía a un piso más alto, sentía que caía a un pozo más oscuro. Un día, sin previo aviso, Ricardo fue acusado de un robo que claramente no cometió. La prensa rugía, la confianza de socios desaparecía. Para Sofía, la elección era brutal: dejar la seguridad que había conseguido o pelear a brazo partido junto a alguien que, más allá del dinero o la fama, parecía cargar un destino injusto. Pero eso no era todo. Javier, el padre ausente de Mateo, apareció inesperadamente. Con una sonrisa venenosa, comenzó a chantajearla, amenazando no solo con llevarse a Mateo, sino también con contar secretos que podrían destruir la frágil seguridad que Sofía había construido. Su pasado regresó como una tormenta, destrozando lo poco que le quedaba. En una noche cargada de tensión, con su corazón a mil, Sofía buscó apoyo en la policía para atrapar a Guillermo en plena transacción fraudulenta. Las luces de la ciudad parpadeaban como un presagio mientras los oficiales se movían con sigilo. Al mismo tiempo, Sofía enfrentó a Javier, las palabras afiladas como cuchi. Las sombras se alargan y el silencio grita verdades ocultas. En la penumbra, una pregunta queda flotando en el aire, pesada y urgente. ¿Elegirá Sofía luchar contra sus demonios y las fuerzas que arrasan su mundo? ¿O abandonará todo para salvarse a sí misma? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía sintió que el tiempo se detenía en el instante en que la luz de la sala D. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba en esa torre, rodeada de un lujo que nunca había imaginado. ¿Cómo había llegado hasta allí? Todo había comenzado con un simple mensaje pidiendo ayuda. Pero ahora las sombras se acumulaban,
y la tensión era insoportable. En medio de sus pensamientos, sintió una vibración en su bolsillo. Era un nuevo mensaje. Lo abrió con nerviosismo, pensando que podría ser una respuesta de la policía sobre Guillermo. Pero no. Era de Javier. Sabes que tengo lo que quieres. Nos vemos a las 12 en el parque. Solo tú y yo, o perderás a Mateo. La amenaza era clara y fría como el acero. Su estómago se retorció. En ese momento, Ricardo apareció. Su expresión era sombría y no había pista de la determinación que había mostrado la mañana anterior. Sofía, necesitamos hablar. Las cosas están empeorando. Guillermo, él tiene algo en su poder, algo que no puede salir a la luz. La voz de Ricardo tembló, algo que nunca había escuchado antes. De repente, un peso inmenso se sentó en sus hombros, y una certeza inquietante atravesó su mente. Había una verdad que no conocía, y era más oscura de lo que había imaginado. ¿Qué es lo que él sabe?, preguntó, sintiendo la urgencia en su pecho, la presión de los secretos acumulándose. Ricardo vaciló, un momento que pareció una eternidad. No puedo decirlo aquí, hay oídos en todas partes. Sofía respiró hondo, tratando de tener claridad. ¿Podía fiarse de él? Cuando estaba a punto de responder, un grito resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de policías entró, armados con órdenes de arresto. Ricardo Gómez, estás bajo arresto por malversación de fondos, gritó uno de ellos. El mundo de Sofía se desvaneció en segundos. No podía ser. La apariencia perfecta de Ricardo se desmoronó ante sus ojos. «No, esto es un error», dijo él, su voz llena de incredulidad. Pero frente a ella, la realidad se alzaba dura e implacable. Las manos de Sofía temblaron mientras contemplaba cómo se llevaban a Ricardo. La alarma de su celular sonó de nuevo. Era una llamada. Ante la urgencia, la tomó. «¿Es Sofía? Soy yo, Guillermo. Tenemos que hablar. La verdad es más complicada de lo que piensas». Atónita, su mente giraba al recordar su presencia. Era el hombre que había visto en los pasillos. Un enigma oscuro al que había querido evitar. Mientras los gritos y el revuelo continuaban, una ráfaga de aire helado recorrió su pecho. Javier, sentado en un parque, la esperaba. Pero no era solo una amenaza. Ahora era una carta en un juego peligroso. Tenía que elegir, seguir a la policía o enfrentarse a Javier. Salvar a Ricardo, el hombre que podía estar detrás de todo, o proteger a su hijo de un padre que solo había prometido dolor y desapego. Todo lo que había creído, todo lo que había decidido, se desmoronaba en un instante. Lo que parecía una oportunidad perfecta, ahora brillaba con la opaca luz de la traición. La elección que tenía delante era brutal. Debía decidir, ¿sería capaz de enfrentarse al monstruo que llevaba dentro? ¿O se rendiría ante la oscuridad que estaba a punto de consumirlo todo? Esa misma noche, el eco de la conversación entre Sofía y Guillermo resonó en su cabeza. La verdad siempre se revela, Sofía. Es solo cuestión de tiempo. Y en esa angustiante espera, supo que el mundo que conocía se desmoronaba. Y la única cosa que parecía segura era el caos que estaba a punto de desatarse. Sofía sintió que el tiempo se detenía en él y ¿cómo había llegado hasta allí? Todo había comenzado con un simple mensaje pidiendo ayuda. Pero ahora, las sombras se acumulaban y la tensión era insoportable. En medio de sus pensamientos, recibió un nuevo mensaje. Lo abrió con nerviosismo. Era de Javier. «Sabes que tengo lo que quieres. Nos vemos a las 12 en el parque. Solo tú y yo, o perderás a Mateo». La amenaza era clara y fría como el acero. Se le retorció el estómago. De repente, Ricardo apareció. Su expresión era sombría. «Sofía, necesitamos hablar. Las cosas están empeorando. Guillermo, él tiene algo en su poder, algo que no puede salir a la luz». La voz de Ricardo tembló.
Fue un momento que pareció una eternidad. Sofía se sintió abrumada. ¿Qué es lo que él sabe?, preguntó con toda la urgencia que podía reunir. En ese instante, el bullicio en el pasillo pasó a ser un grito ensordecedor. La puerta se abrió de golpe y un grupo de policías irrumpió, armados con órdenes de arresto. «Ricardo Gómez, estás bajo arresto por malversación de fondos», gritó uno de ellos. Sofía se sintió asfixiada. La apariencia perfecta de Ricardo se desmoronaba ante sus ojos. «No, esto es un error», dijo él, su incredulidad resonando en la fría sala. Sofía contempló cómo llevaban a Ricardo. Su corazón latía desbocado, mientras su celular vibraba de nuevo. Era una llamada. «Sofía, soy yo, Guillermo. Tenemos que hablar. La verdad es más complicada de lo que piensas». La alarma dentro de ella sonó tan fuerte que casi podía escucharla en su cabeza. El eco de la inminente traición reverberaba en el aire. Las palabras de Guillermo parecían una advertencia. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador se escuchó al fondo. Fue Mateo. El sonido estaba cargado de terror. Instintivamente su cuerpo se movió. El miedo la empujaba a actuar. «Voy a buscar a mi hijo», gritó, mientras corría hacia la salida, sus pasos resonando en el mármol frío. La angustia la cegaba. El mundo se desdibujaba a su alrededor. ¿Dónde estaba Mateo? ¿Qué estaba pasando? Todo lo que sabía, todo lo que había soñado, se desmoronaba. Justo cuando estaba a punto de salir, un hombre apareció en la entrada. Era Javier. «¿Creías que te ibas a escapar tan fácil, Sofía? Te dije que nos veríamos». Avanzó hacia ella con una sonrisa oscura. «Ya me enteré de que tienes a un pez gordo atrapado. Pero créeme, no vas a ganar esta vez». En ese momento, un ruido atronador resonó. Era un disparo. A Sofía se le congeló la sangre. Un grito, un golpe sordo, y alguien cayó al suelo. Desde detrás de Javier, un hombre había disparado. La escena se convirtió en un caos absoluto. Gente gritaba y corría en todas direcciones. Sofía miró horrorizada, su corazón en un hilo. Era Ricardo. Yacía en el suelo, una mancha de rojo expandiéndose rápidamente por su camisa blanca. Nadie podía creer lo que veía. Había sido identificado como el enemigo, y ahora la vida del hombre que había tratado de ayudarla se apagaba rápidamente. La tensión se volvió palpable. La angustia llenó el aire, mientras Sofía luchaba entre el terror y la necesidad de actuar. Javier sonrió, mientras la multitud miraba en estado de shock. «¿Ahora entiendes? Todo esto no era solo un juego. Es algo mucho más grande de lo que pensabas». Las luces parpadeaban, y en ese oscuro abismo, la verdad quedó expuesta. Todo estaba conectado de formas que Sofía nunca había imaginado. ¿Quién era realmente Ricardo? ¿Qué le había ocultado? Su mente giraba cuestionando todo. Las relaciones, los secretos, las lealtades, todo era un hilo frágil. La pregunta más pesada quedó flotando en el aire. ¿Podría salvar a Mateo, ahora que el mundo se derrumbaba a su alrededor? ¿O había perdido ya todo? Quedó atrapada entre la oscuridad y el fuego que la impulsaba a seguir. ¿Qué haría a continuación? La respuesta no era clara, pero el tiempo corría. Sofía se quedó paralizada. El caos alrededor de ella se desdibujó en un estruendo de gritos y empujones. La figura de Javier se cernía amenazante, pero lo que más la horrorizaba era el cuerpo tendido en el suelo. El tiempo pareció detenerse mientras su mente buscaba entender lo que había ocurrido. ¿Ricardo? ¿Cómo podía estar así? La sangre empapaba su camisa blanca, un oscuro mar de desesperación. La multitud se agolpaba, el miedo y la incredulidad marcaban sus rostros. «¡Rápido! ¡Llama a una ambulancia!», gritó alguien, pero el sonido de su voz se ahogó en el ruido ensordecedor. Sofía sentía que el mundo se desmoronaba. Las palabras de Guillermo resonaban en su mente. «La verdad es más complicada de lo que piensas». «Sofía, ven aquí».
La voz de Javier rompió su trance. Él se movía más cerca. Su sonrisa había desaparecido, transformándose en una expresión de furia. Esto es solo el comienzo. Si no te mueres ahora, perderás a Mateo para siempre. Ella apenas podía pensar. La imagen de su hijo la atravesó como un rayo. «Déjame en paz, Mateo», gritó. Pero la desesperación se apoderaba de ella. ¿De verdad podía dejar a Ricardo así, tirado en el suelo, mientras Javier exigía su atención? Fue entonces cuando una sombra emergió detrás de Javier. Un hombre corpulento, vestido con un abrigo oscuro, se acercó rápidamente. Sin previo aviso, lo empujó violentamente, haciéndolo tropezar. Sofía apenas tuvo tiempo de asimilar lo que sucedía. El desconocido se giró hacia ella con los ojos tristes, y su corazón se detuvo un segundo. «Sofía, soy Miguel, un amigo de Ricardo. La situación es mucho más peligrosa de lo que imaginas», dijo, antes de arrastrarla hacia un rincón. El caos a su alrededor seguía, pero el rostro de Miguel se mostraba decidido, fuerte. Ella no entendía. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando?» Su voz temblaba. «Guillermo no solo está robando. Él está involucrado en algo muy oscuro. Es un cartel», murmuró Miguel, mientras metía la mano en la bolsa que llevaba. «Y tú acabas de entrar en su juego. Hay mucho más, y Ricardo sabía demasiado». Las piezas comenzaron a encajar en su mente mientras se aferraba a su brazo, sintiendo el sudor frío en su frente. «¿Qué quieres decir? No puedo perder a Mateo», balbuceó, el pánico elevándose en su pecho. Miguel, apretando su mano, reveló un pequeño dispositivo que brillaba en la penumbra. «Esto es un rastreador, y Guillermo sabe que has estado hablando con Ricardo. Tienen vigilada a toda la empresa, y tú eres ahora un blanco». Con cada palabra, el horror crecía. La vida que había construido en esta torre de cristal estaba llena de mentiras, sombras y peligros invisibles. Sofía entendió que su lucha no era solo por ella y su hijo, sino por la verdad oculta tras el charco de sangre en el suelo. De repente, los gritos se intensificaron. Un grupo de hombres, todos con chaquetas oscuras, ya estaban entrando. «Vamos, tenemos que salir de aquí», exclamó Miguel mientras empujaba a Sofía hacia la salida. Sofía miró una vez más hacia Ricardo. Su rostro, pálido y lleno de dolor, le recordó el sacrificio que ya había hecho. Al darse la vuelta, un pensamiento desgarrador atravesó su cabeza. ¿Qué si Ricardo era parte de esto? ¿Qué si su historia era tan oscura como la de Guillermo? Las luces parpadeaban, creando una atmósfera de tensión y miedo. Mientras salían, el sonido de una puerta estallando resonó en el aire, y la figura de Javier apareció detrás de ellos, con furia en su mirada. «No se vayan, nadie se escapa de mí», gritó, mientras sacaba algo de su bolsillo. Sofía sintió que el tiempo se paralizaba una vez más. ¿Podrían escapar? ¿O el verdadero horror apenas comenzaba? La verdad se movía como un espectro en la penumbra, y ella estaba en el medio. Las preguntas se agolpaban en su mente, en un caos similar al del lugar. ¿Quién era el verdadero enemigo ahora? ¿Ricardo? ¿Javier? ¿Guillermo? Las decisiones que debía tomar fueron aplastantes. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía se dio cuenta de que el juego había cambiado para siempre. Todo lo que creía saber estaba en la cuerda floja, y el único camino hacia la salvación era seguir adelante en medio de la incertidumbre y el pánico. Sofía dio un paso hacia atrás, su mente girando con cada palabra que había escuchado. El eco del disparo todavía retumbaba en sus oídos mientras los hombres de oscuro se acercaban, y el caos la envolvía como una neblina espesa. Miguel la arrastró a un rincón, cubriendo su cuerpo con el suyo. La adrenalina corría por sus venas, y el miedo la hizo sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. «Vamos, tenemos que salir de aquí», gritaron los demás. Pero Sofía no podía moverse. No podía dejar a Ricardo inconsciente en el suelo, rodeado de sangre y terror. «Sofía, escucha», dijo Miguel tirando de ella. «Tenemos que protegerte. Estás en peligro. Guillermo viene por ti». Su corazón se aceleró al oír el nombre de Guillermo.
recordando la amenaza escalofriante que había recibido. Pero la imagen de Ricardo dolía más. «No puedo, Ricardo». Sin embargo, su voz era un susurro perdido en el estruendo. Miguel, temblando, la empujó suavemente hacia la salida trasera. «Confía en mí, este lugar es una trampa. Guillermo no solo quiere a Ricardo, te quiere a ti también». El sudor resbalaba por su frente y el terror desgarraba su pecho. Sabía que debía hacer algo. Todo era un caos. La adrenalina en su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera, que protegiera a Mateo. Pero el eco del disparo y el cuerpo de Ricardo en el suelo retumbaban en su cerebro. Y entonces, de repente, un grito desgarrador resonó por todo el lugar. La multitud se partió como agua, y en medio de ella apareció Mateo. La angustia la invadió. Su pequeño niño, con la mirada perdida y confundida. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. La ira y la desesperación se apoderaron de Sofía. «¡Mateo!». Se dejó caer de rodillas, extendiendo los brazos hacia él. El niño llegó tambaleándose y se aferró a ella como si fuera la única salvación en su mundo. En ese instante, el caos a su alrededor se desvaneció, pero solo por un segundo. «¡Mátalo!», gritó Javier desde la entrada, su voz como un cuchillo afilado. Sofía levantó la vista y su corazón se detuvo. Javier no estaba solo. Junto a él había un grupo de hombres, todos con miradas de furia y ambición. Y entre ellos apareció Guillermo, su rostro una máscara de satisfacción. «¿Qué te parece el espectáculo, Sofía?». «Nada como una buena tragedia para cumplir los objetivos». El aire se volvió denso y su voz resonó como un trueno. «La verdad es que toda esta situación fue parte de un plan. Y tú, querida, acabas de convertirte en mi carta ganadora». Sofía sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Un plan? ¿De qué estaba hablando? Pero no había tiempo para pensar, no había tiempo para entender. Las palabras de Miguel resonaban en su mente. Desde un rincón, él la miraba, y su expresión era la de quien tiene un secreto desgarrador. «Ahora todos los secretos saldrán a la luz», gritó Guillermo, acercándose más. «Ricardo no es quien creías, y tú, bueno, tú también tienes mucho que responder. ¿Por quién crees que te han llevado a este lugar?». El corazón de Sofía se detuvo. La confusión se transformó en horror. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó, su voz temblando. «Ricardo es bueno, él me ayudó». Guillermo soltó una risa fría. «¿Buena persona? No, no, te has dejado engañar. Ricardo es parte del juego y tú has estado en el centro de todo esto». Un escalofrío recorrió su espalda. Sofía miró a Miguel, buscando respuestas en su mirada. Pero él solo asintió, como si confirmara lo que Guillermo estaba diciendo. Al instante, lo comprendió. El rostro de Ricardo, siempre lleno de autoridad y confianza, podía ocultar secretos oscuros. «No», gritó, pero las palabras se sintieron vacías. «No puede ser, necesito entender». El caos volvió a resonar. Mateo se aferraba a su lado, sus ojos llenos de terror. Javier avanzó, impasible. «Detente, ha llegado la hora de la verdad, Sofía. Con cada mentira desvelada, la red se vuelve más oscura». Y en ese momento, cuando todo parecía haber tocado fondo, el sonido de sirenas resonó en la distancia. Los hombres se miraron entre sí, la sorpresa surgiendo en sus rostros. Sofía sintió un atisbo de esperanza, pero sabía que no podía confiar en nadie en ese momento. «¡Vámonos! ¡Rápido!», exclamó Miguel, dando un paso hacia ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión estalló. Todo se iluminó con un destello cegador. El aire se volvió frío y sucio, mientras la torre comenzaba a tambalearse. Todo se desmoronó en un instante. Las sombras que antes se cernían ahora eran una tormenta de caos y desesperación. ¿Qué iba a pasar? La vida de su hijo, su propia vida, colgaba de un hilo. Y el mundo que había intentado construir se desmoronaba a su alrededor. La verdad se desplomaba,
obligándola a enfrentar decisiones que nunca imaginó. ¿Cómo podría salir de esta pesadilla? La incertidumbre llenó el aire, dejando una pregunta colgando, espesa. ¿Quién era realmente el enemigo ahora? Sofía sintió que el tiempo se paralizaba, mientras el eco de la explosión retumbaba en sus oídos. El frío y la oscuridad se colaban por todos lados, como un manto pesado que aplastaba su pecho. Mateo, asustado, se aferraba a su pierna, mientras miradas de miedo y confusión se cruzaban entre las personas que intentaban escapar. «¡Corre, Miguel! ¡Salgamos de aquí!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. El aire olía a humo y pólvora, y el sonido de cristales rompiéndose resonaba como campanas de muerte. Sofía, en un estado de pánico, sintió que su mundo se desmoronaba mientras Javier se acercaba, los ojos destilando rabia y desprecio. «Aquí estás. ¿Pensaste que podrías irte tan fácil?». Su voz resonó como un trueno, y ella empezó a retroceder, sosteniendo a Mateo con fuerza. «Aléjate de nosotros», exclamó, y justo en ese momento la escena se tornó aún más surrealista. Una figura apareció entre la multitud, elevada y poderosa, y Sofía sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo. Con paso decidido, un hombre alto, con un abrigo negro y una insignia brillante en el pecho, se abrió camino hacia ella. «Soy el inspector López, de la Unidad de Crimen Organizado», gritó en medio del tumulto. «Necesitamos evacuar la torre ahora». Las palabras penetraron en la confusión. Sofía giró la cabeza, atrapada entre la desesperación y la incredulidad. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz temblando. ¿Qué relación tenía el inspector con todo esto? «Porque sé más de lo que crees», respondió el inspector, su mirada fija y penetrante. «Guillermo no solo está involucrado en el robo, él está conectado con una red internacional de tráfico de personas y tiene una lista negra. Él y su gente están aquí, y tú has estado en el centro de todo esto sin darte cuenta». El mundo de Sofía giró. Las piezas del rompecabezas encajaban de formas que no podía comprender. La oscuridad que había empezado a desvelarse ahora parecía un abismo sin fondo. «No, esto no puede ser verdad. ¿Por qué yo? Solo quiero salir de aquí con mi hijo», dijo, su voz llena de miedo. Un disparo resonó de nuevo, y todos se paralizaron. Sofía vio a Javier caer de rodillas, una herida oscura surcando su pecho. «¡No!», gritó ella, pero su horror se congeló cuando miró hacia el tirador. Era Miguel, con un rostro impasible. El hombre que le había dicho que estaba allí para ayudarla, ahora sostenía un arma y una mirada de absoluto control. «Es por tu bien, Sofía», dijo Miguel, su voz calma, contrastando con la locura a su alrededor. «Así te protegeré. Guillermo no dejará de perseguirte hasta que lo detengamos de una vez por todas». Sofía se sintió desgarrada. Todo lo que había sentido por Miguel, la confianza, se desvaneció en un segundo. «¿Qué estás diciendo? Esto es un desastre. ¿Por qué me has metido en esto?». «Porque tienes más poder del que imaginas. Tienes información, la clave para desenmascarar a Guillermo y para detener toda esta organización corrupta», respondió Miguel, pero sus ojos revelaban algo más, algo oscuro. Un murmullo recorrió la multitud. La gente comenzó a alejarse, aterrorizada por la situación. «Tú eres el verdadero blanco, Sofía, y ahora tienes que decidir. ¿Quieres obtener justicia o quedarte en la sombra?». La pregunta lo decía todo. El peso de la decisión cayó sobre sus hombros, y el ambiente se volvió tenso. Sofía miró a su alrededor. El caos la rodeaba, y por un instante sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Tengo que salvar a Mateo», susurró, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía oírlo por encima del bullicio. Pero la mirada de Miguel la atrapó. «Si no te mueves ahora, perderás no solo a tu hijo, sino todo lo que te queda». En ese momento todo se oscureció de nuevo, y la imagen de los últimos días pasó ante sus ojos. Los mensajes de ayuda,
las promesas de Ricardo, las amenazas de Javier, el caos de la torre ahora convertido en un campo de batalla. Todo giraba y giraba. Mientras Mateo la miraba con ojos de miedo, Sofía se enfrentó a la cruda realidad. Miguel había estado manipulando todo desde las sombras, y ahora su elección estaba por influir en el destino de todos. Elige, Sofía, ¿vas a quedarte o vas a luchar por la verdad? Todo lo que creías es una mentira. Hazlo ahora. La pregunta colgaba en el aire, amenazando con desatar la tormenta final. ¿Podía realmente confiar en nadie? La vida de su hijo pendía de un hilo. Lo último que vio fue el caos y el fuego reflejados en los ojos de Miguel, mientras la adrenalina llenaba su cuerpo. Y en ese segundo, hizo su elección. Pero el giro inesperado dejó una sombra en su corazón. El verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginaba. ¿Hacia dónde iría ahora? El futuro se oscurecía aún más. Sofía dio un paso hacia atrás, sintiendo que el peso de la elección se cernía sobre ella como una sombra. Su mente giraba, y el caos a su alrededor apenas podía procesarlo. «¡Mateo!», gritó, aferrándose a su hijo con más fuerza. La urgencia la atravesaba. Pero la mirada de Miguel era intensa, insistente. «Tienes que decidir». La atmósfera era eléctrica, cargada de tensión. Javier y Guillermo estaban cerca, deseos oscuros en sus ojos. Y el inspector López gritaba órdenes. El ruido de la multitud, los gritos dispersos, todo se convirtió en un zumbido en sus oídos. Era una danza de peligro. De repente, un fuerte estruendo sacudió el lugar. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió, vestidos de negro. «¡Al suelo!», gritaron, desatando el pánico. La gente gritaba, y Sofía sintió que el tiempo se dilataba. Un hombre se acercó rápido. «¡Sofía!», era la voz de Javier que resonaba como un eco tenebroso. «¡Ayúdame! Ellos tienen armas, y van por todos». Sofía miró a Miguel. «No podemos quedarnos aquí». La confusión se veía en sus ojos. El peligro estaba por todas partes, pero la vida de Ricardo aún colgaba de un hilo. «¡Escuchadme!», gritó el inspector, tratando de mantener el control. «No hay tiempo. Hacia la salida». Sofía miró a su alrededor. El caos crecía. Las voces eran un mar de ruido, y lo que sentía en su pecho era más que miedo. Era una mezcla de desesperación y determinación. «Mateo, agáchate», ordenó. Y él obedeció, buscando refugio detrás de ella. En ese instante, con el corazón acelerado, escuchó el sonido de un disparo. El tiempo se detuvo. Todo se congeló. Y allí, atrapada en su mente, Sofía sintió que el mundo se tambaleaba. El bullicio se transformó en silencio, y cuando miró hacia Javier, vio que había caído, una mancha de sangre surgiendo de su cuerpo. «No», gritó, pero no era solo sorpresa, era una oleada de alivio, seguido por el horror de lo que había presenciado. Miguel se giró, su rostro reflejando una mezcla de horror y cálculo. «Esto no estaba en el plan», murmuró. Pero lo más impactante llegó un instante después. Mientras todos miraban, un hombre anciano, conocido por sus oscuros tratos en el barrio, apareció entre la multitud. «Basta de malentendidos». Su voz resonó con autoridad. Todos se volvieron hacia él, atónitos. «Soy parte de esto. Ustedes han estado manejando un peón en un juego mucho más grande». «¿Quién eres?», preguntó el inspector, su voz ahora desafiante, pero también con un matiz de miedo. «Soy el tío de Ricardo», dijo el hombre, frunciendo el ceño. «Y lo que no saben es que todo esto ha sido para protegerlo, no de ustedes, sino de Guillermo y su grupo». Un murmullo de asombro se esparció. Sofía se sintió desmoronarse. La verdad que había dado sentido a su lucha, su fe en Ricardo, todo se tambaleaba. «¿Qué dices? ¿Qué has hecho?», su voz temblaba. «Ricardo no es un criminal». «Silencio.
El anciano rodó sus ojos. Pero él tiene algo que Guillermo quiere, algo que puede destruirlo todo. Necesitamos ponernos a salvo, y tú, Sofía, tú eres la clave para esto. Los caminos estaban internacionales, las lealtades entrelazadas. No había salida. Con el corazón en la garganta, Sofía miró a Mateo, quien todavía no entendía la magnitud del peligro. En ese momento sonó otro disparo. Sofía se volvió hacia el sonido. Por un segundo su mente se detuvo en la escena caótica. Esa escena no era solo un desafío, era una pesadilla. El anciano extendió su mano. Ven con nosotros. Lo único que salvará a tu hijo y a todos es la verdad que llevas dentro. Es hora de que sepas quién eres realmente. Las luces del lugar parpadeaban, y mientras todos volvían sus miradas hacia ella, una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Podía confiar en él? ¿Podía este extraño redimir la historia de Ricardo, o solo llevarla a una oscuridad aún mayor? En un apretón de manos casi desgarrador, Sofía comprendió que lo que se avecinaba cambiaría todo. Estaba dispuesta a seguir el camino de la verdad, aunque significara enfrentar una oscuridad aún más profunda. El miedo y la adrenalina corrieron juntos, y el grito de su hijo resonó en su mente. ¡Mamá! Y así, con el caos envolviendo su realidad, Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo estaba a punto de explotar. La pregunta ya no era solo sobrevivir, sino cómo enfrentarse a la revelación que se avecinaba. Todo lo que había creído se tambaleaba, y el destino insólito de su vida estaba a un paso de la revelación. ¿Qué haría al final? Sofía sintió que su corazón latía a 1000 por hora, mientras el caos la envolvía. Con Mateo abrazado a su lado, la voz del hombre que decía ser el tío de Ricardo resonaba en sus oídos, pero el terror la mantenía anclada en el presente. «No hay tiempo, ven», insistía Miguel, apretando su mano con fuerza. Justo cuando estaba a punto, era un sonido que helaba la sangre. Todos se quedaron petrificados, y la multitud pareció dividirse en un instante. Una figura emergió del fondo, llevando una chaqueta negra y un sombrero alineado, ocultando su rostro. «¡Alto! ¡No se muevan!». La voz era fuerte y autoritaria, y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Aquella figura se adentró en el caos con una determinación escalofriante. Fue entonces cuando clavó la mirada en Sofía, y el mundo giró. «Sofía, soy yo. Es un engaño», gritó la figura mientras avanzaba, despojándose rápidamente de la capa. Sofía lo reconoció. Era Ricardo, pero había algo diferente en él. Su mirada estaba llena de desesperación, con marcas de fatiga surgiendo alrededor de sus ojos. Justo cuando el corazón de Sofía se llenó de alivio, una segunda figura apareció detrás de él. Un hombre también vestido de negro que le apuntaba con una pistola. «Detente, Ricardo». La voz del hombre era fría, decidida. La tensión en el aire era palpable, cuando todos se dieron cuenta de que una crisis mayor estaba a punto de estallar. Sofía sintió el nudo en su garganta volverse más apretado. «No lo hagas, no te acerques a ella», suplicó Ricardo, pero fue en vano. «¿Qué está pasando aquí?», cuestionó Miguel, mientras la multitud se paralizaba. Los murmullos se transformaron en un susurro colectivo. Ricardo y el misterioso hombre intercambiaron miradas llenas de odio y temor, y Sofía no podía creer que el caos se intensificara. «Este es el final del juego, Ricardo. Has traído demasiado daño», dijo el hombre, su voz asertiva junto a una frialdad perturbadora. En un giro inesperado, el caos se desató de nuevo, mientras algunos intentaban escapar y otros se lanzaban al suelo. Sofía sintió que el tiempo se ralentizaba, su mente intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Lo que antes era una misión de salvación se había convertido en un enfrentamiento explosivo. Con los ojos llenos de lágrimas, se sintió llevada por la desesperación. «¡Ricardo, Mateo!», gritó. En ese momento Mateo se soltó de su mano y corrió hacia Ricardo.
quien lo miró como si su mundo estuviese reviviendo. Sofía sintió cómo la ira y el miedo luchaban dentro de ella. El hombre con la pistola le apuntó a Ricardo. «Elige, Ricardo. ¿Vas a proteger a tu hijo o vas a dejar que esta locura continúe?», exigió. El corazón de Sofía se detuvo. «No, Ricardo, no lo hagas», gritó, mientras todo parecía desmoronarse a su alrededor. En ese instante, un destello de luz iluminó la habitación. Todo parecía una película, donde cada fragmento de tiempo se estiraba, y ella se vio atrapada entre dos mundos, uno lleno de esperanza y otro lleno de desesperación. Y en un giro vertiginoso, Sofía dio un paso hacia adelante, dispuesta a interponerse y proteger a Mateo. Pero todo ocurrió tan rápido que apenas pudo comprender. El sonido de un disparo resonó de nuevo, y el impacto cambió radicalmente la historia. No era un disparo hacia Ricardo. El hombre oscuro cayó al suelo, una mirada de incredulidad en su rostro, mientras Sofía sintió que el mundo giraba. Fue entonces cuando ella vio a Miguel, con un arma en la mano, su mirada dura y fría enfrentando a Ricardo. «Nunca debiste haber vuelto, Ricardo. Era una trampa», pronunció. El caos entró en otra dimensión. Sofía comprendió que Miguel, en quienes había comenzado a confiar, era parte del mismo juego siniestro que había querido evitar. «¿Por qué, Miguel? Tú me dijiste que era bueno». La desesperación en su voz era palpable. Sus lágrimas caían por su rostro, mientras se daba cuenta de que todos los lazos que había formado eran hilos frágiles que se resquebrajaban. Ricardo y Miguel intercambiaron palabras en un susurro, y cada palabra parecía lanzada como una cuchillada. «Nunca debiste haber creído en él, Sofía. La verdad es que tú eres parte de esto. Yo te protegí, pero ahora vas a tener que elegir un lado de una guerra que no elegiste». Sofía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Ellos habían estado manipulando el juego, y mientras Mateo miraba todo con ojos inocentes, ella estaba atrapada entre un conflicto que no comprendía. En ese momento se dio cuenta de algo, una verdad devastadora. Todo lo que había creído podía desmoronarse en un... «Ok, Mateo, ven aquí», gritó, mientras sentía que el tiempo se desvanecía. La verdad que nunca pensó que conocería estaba a su alrededor. Un rompecabezas cuya última pieza estaba a punto de encajar, y las consecuencias serían devastadoras. ¿Podría salir de esto? ¿A quién podía confiar realmente? La profunda incertidumbre dejó a Sofía antes de la dimensión de la verdad. Todo se oscurecía lentamente, y el próximo movimiento podría cambiarlo todo, o destruirlo por completo. Sofía sintió que su corazón latía a 1000 por hora mientras el caos la envolvía. Mateo, abrazado a su lado, miraba todo con ojos llenos de miedo. La voz del hombre que decía ser el tío de Ricardo resonaba en sus oídos, pero el terror mantenía a Sofía anclada en el presente. «No hay tiempo, ven», insistía Miguel, apretando su mano con fuerza. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un grito desgarrador rompió el aire. Era un sonido helado, que parecía desgarrar su corazón. Todos se quedaron petrificados. La multitud dividida en un instante. Una figura emergió del fondo, un hombre con chaqueta negra y un sombrero que ocultaba su rostro. «¡Alto! ¡No se muevan!». La voz era fuerte y se sentía como un trueno. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras esa figura avanzaba. Cuando se despojó de la capa, su rostro se iluminó y el miedo la recorrió. Era Ricardo, pero había algo diferente en él. Su mirada estaba llena de desesperación, y a su lado, un hombre también vestido de negro lo apuntaba con una pistola. «Detente, Ricardo». La voz de ese hombre era fría, decidida. La tensión en el aire se intensificó y Sofía no sabía qué pensar. «No lo hagas. No te acerques a ella», suplicó Ricardo, su mirada reflejando dolor. «¿Qué está pasando aquí?», cuestionó Miguel, su voz temblando de desconfianza. Ricardo y el hombre intercambiaron miradas y el tiempo se estiró. «Este es el fin del juego, Ricardo. Has traído demasiado daño», dijo el hombre, y el sudor comenzó a brotar en la frente de Sofía. Un disparo resonó, llenando el aire con un eco macabro.
Sofía sintió que el tiempo se detuvo. El hombre oscuro cayó al suelo, y la incredulidad se apoderó de todos. ¿Qué pasó? La desesperación llenaba su voz. Cuando las miradas se volvieron hacia Ricardo, él estaba de pie, mirando a todos con temor y algo más, una chispa de determinación. «Aléjate de ellos», gritó, mirando a Miguel, pero su voz ya no sonaba como la de un hombre con miedo. Ahora parecía que tenía el control. «No soy quien piensa, Sofía. Todo esto es un espectáculo, una trampa para ambos, y el verdadero enemigo no soy yo». Sofía sintió que su mundo se venía abajo. No podía creer lo que escuchaba. «Ricardo, por favor», su voz temblaba, el pánico brillando en sus ojos. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué trampa hablas?» «Mira a tu alrededor», respondió, su mirada abrumada. «Guillermo no es solo un ladrón, es un monstruo que ha estado manipulando todo este tiempo. Hemos estado en el mismo juego. Y nosotros, tú, Mateo, somos sus piezas». Los murmullos crecieron entre la multitud. Sofía miró a su alrededor, buscando respuestas en las caras que la rodeaban. «¿Qué? ¿Todo lo que he pasado fue solo parte de un plan?» Su mente giraba, confundida por las revelaciones. Ricardo respiró hondo. «El verdadero giro llegó cuando nos fuimos por caminos separados. Soy un agente encubierto, infiltrado en la empresa. Y tú fuiste la única que me dio un motivo para seguir luchando». El aire se volvió pesado. Sofía sintió el nudo en su garganta. «¿Es una broma? Dices que me infiltraron. Pero, ¿quién eres tú realmente?» El inspector López apareció, la mirada de incredulidad, y preguntó: «¿Es cierto esto? Ricardo, ¿y tú también eres parte de esto? Lo que importa ahora es que Guillermo está desesperado», fue la respuesta fría de Ricardo. Esa explosión fue una señal de que se han descubierto secretos mucho más siniestros. Nos persigue, y no podemos permitir que llegue a Mateo. En ese instante, el ambiente cambió. Las sirenas resonaban a lo lejos, acercándose, y Sofía comprendió que el tiempo se les acababa. Pero justo cuando parecía que todo iba a resolverse, hubo un estallido de luz y humo detrás de ellos. Una figura salió de entre la oscuridad, armada y determinada. Era Javier, más despiadado que nunca, con una sonrisa desquiciada. «¿Pensaron que se escaparían tan fácil?», dijo, con una voz grave y burlona. Era obvio que había estado al tanto de todo. «No solo tengo un plan, sino que soy el verdadero líder de este juego». Sofía se sintió desmayar. «¿Qué? No puede ser». La realidad se desmoronaba a su alrededor. «Sí, querida Sofía, todo lo que has experimentado, todo, ha sido parte de mi estrategia para atraparlos. Y ahora estás mudando tus piezas sin saber que eres la que está en el tablero cabeza abajo», rió Javier, mientras el caos se desataba. Todo se hizo oscuro nuevamente, y Sofía comprendió que la historia nunca había sido lo que pensó. ¿Cuánto más de su vida estaba ligado a un juego siniestro del que no tenía idea? La confusión la envolvió, y el miedo apretó su garganta. ¿Cómo podría salir de esta red mortal de mentiras? ¿Quién podría ayudarla ahora? El destino se tornaba incierto, y la pregunta que ahora la perseguía era: ¿estaba realmente sola en toda esta oscuridad? Sofía sintió que el caos la envolvía. Con Mateo aferrado a su pierna, su pecho latía como un tambor. La figura de Ricardo apareció de nuevo, y el humo que llenaba el aire hacía que todo pareciera irreal. «Aléjate de mi hijo», gritó, sintiendo que la desesperación la impulsaba. Pero Javier, con una risa fría, solo retrocedió un paso. «Esto no es solo un juego, Sofía, es una guerra», dijo Javier, su voz como una sombra oscura. «Y tú has estado en el centro sin saberlo». La tensión alcanzó su punto máximo. Sofía miró a Miguel, que parecía decidido a actuar. «Debemos salir de aquí», dijo él con firmeza. Pero el sonido de sirenas se acercaba, y el ambiente se volvía más volátil. Ricardo estaba de pie, puro dolor en su mirada. «Tienes que confiar en mí, Sofía», imploró Ricardo. «Guillermo y Javier solo quieren destruirnos. Ellos son los verdaderos enemigos». ¿Enemigos? Sofía sentía que su mundo se desmoronaba ante ella. Todo había sido un engaño.
No sé en quién puedo confiar, pero la imagen de Mateo, su pequeño niño, con ojos asustados, la hizo reaccionar. «Mateo, ven aquí», gritó ella mientras el pánico la envolvía. Justo en ese momento, el hombre con la chaqueta negra, el verdadero enemigo, se giró. La tensión era palpable. «Esto termina ahora», dijo Ricardo, avanzando un paso, decidido. El silencio reinó por un momento, solo interrumpido por las sirenas que se escuchaban más cerca cada vez. Santificándose en el clímax, un disparo resonó de nuevo. «No, no puede ser», murmuró Sofía, cubriendo a Mateo. La escena se transformó. El sonido pareció multiplicarse en el aire, y lo que había sido un enfrentamiento potencial se convirtió en una pelea deportiva de vidas. Ricardo cayó al suelo, una mancha de sangre brillando en su camisa. El horror aplastó a Sofía como una ola. «Ricardo», gritó, su voz desgarrada. Miguel, antes su aliado, parecía acorralarlo. Pero justo cuando todo parecía perdido, otra figura emergió de entre las sombras. Era el inspector López, con la determinación escrita en su rostro. «¡Alto! Todos aquí están bajo arresto». Su voz resonó con autoridad. Sofía se sintió perdida, pero una chispa de esperanza resurgió en ella. «Esto es una trampa», levantó su voz, buscando la justicia en un mar de confusión. «Mateo es solo un niño». El inspector cargó con su pistolón. «Escúchame, no tengo tiempo para juegos. Tenemos evidencia de todo. Guillermo y Javier pasarán tiempo tras las rejas», dijo apuntando a los hombres oscuros. En ese momento, Sofía comprendió que el juego pronto llegaría a su fin. Mientras el caos continuaba, el grito de Mateo la sacó de sus pensamientos. «¡Mamá!». El niño miraba a su madre, y en ese momento, Sofía enterró su miedo. «Voy a protegerte, hijo. No dejaré que te pase nada», prometió, apretando su mano fuertemente. «Llévatelo», exigió el inspector con urgencia. Con la ayuda del inspector López, Sofía y Mateo corrieron hacia la salida, sus corazones latiendo al unísono. Cuando giró la vista a Ricardo, un golpe de tristeza la atravesó. Había sido un rayo de luz en su desesperación, y aunque el futuro no era claro, sabía que la verdad daría paso a la redención. Fuera, el aire era fresco, y la sensación de libertad comenzó a llenar su pecho. Las luces de los coches de policía parpadeaban, y la realidad golpeaba como un martillo. Sofía se dio la vuelta, incapaz de mirar atrás mientras se alejaba. La historia estaba lejos de terminar, pero su camino hacia la verdad apenas comenzaba. La puerta de un nuevo comienzo se abría. Una pregunta se cernía en el aire. ¿Podría construir una vida nueva, libre de sombras y mentiras? Mientras el eco del caos se desvanecía, Sofía sostuvo firmemente la mano de Mateo y supo que la lucha apenas había comenzado. Antes de terminar, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas nuestras historias exclusivas y todo lo que está por venir. Aplasta el botón de like ahora. Es el momento de demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Me encantaría saber lo que piensas. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta impactante historia. No esperes ni un segundo más para hacerlo.